Muy buenas noches, estimados colegas de la región. El día de hoy tenemos la presentación del profesor Andrés Mancini con el tema que habíamos convocado respecto de evaluar lo que ocurre después del cierre, el desafío de los hechos posteriores, implicancias contables y de auditoría. Para esta charla, Andrés nos ha solicitado de que nosotros, los participantes, compartamos nuestras experiencias en clientes, estos hechos posteriores que a lo mejor dieron origen a ajustes contables, revelaciones o nada. Eso nos ha pedido el profesor Mancini, que nosotros compartamos, ¿verdad? Todas estas experiencias que hemos tenido. También, Espérame, Eliezer, espérame que no puedo compartir. Trata de parar un poco la grabación que me está costando compartir, no sé, entrar de vuelta, un minuto. Perdón, perdón. tranquilo, nomás que ahí. Bueno, como adelanto a este podcast, a los participantes, a quienes hemos invitado especialmente, la ventana, la puerta está abierta para que ustedes presenten en su momento algún temita de conversación, porque lo hacemos desde el punto de vista profesional. Nosotros no perseguimos ningún lucro, simplemente tratamos de transmitir el conocimiento a los contadores de la región. Así es que están cordialmente invitados. Yo les voy a poner más luego en el chat mi correo electrónico, me escriben y con todo gusto bienvenidos, ¿no? Adelante, Andrés. Bueno, buenas noches a todos los colegas. Gracias nuevamente por la invitación. Eh, Esta participación, el disparador de este tema, que se los propuse un poco a los colegas del podcast, hace justamente en un cierre intermedio de una compañía local, a la cual tengo alguna relación profesional. Se me planteó un tema que no está en boga y no lo tenía muy revisado en cuanto al aspecto normativo, y una compañía foresto industrial de la zona justamente cayó en este evento, muy cerca de la fecha de los estados financieros posterior, y con la elaboración del proceso de los estados financieros de junio, y muy cerca del informe de auditoría, un evento de un incendio forestal de importancia, con lo cual, como decimos por aquí, tuve que salir a desempolvar un poco las normas, tanto a nivel de auditoría como a nivel contable, y fue un poco lo que me llevó a ser el disparador, que lo tenía bastante fresco como para comentar acá, y bueno, después ver con los colegas los aportes que puedo hacer. Eh, Como sabemos, los hechos posteriores son los ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Inclusive también vamos a ver que algunas normas hablan de algunos hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Eh, Aquí podemos ver que, en principio, ahora vamos a ver el aspecto normativo de esto, pero podemos encontrarnos con transacciones, hechos o eventos o circunstancias o acontecimientos devengados en el ejercicio reciente ya concluido, que generan, podemos decir, ajustes, evaluaciones o revelaciones en el estado financiero que está en proceso de elaboración, y que estos ajustes modifican las cifras y que pueden exponerse en nota a los estados financieros, ya sea sobre el hecho que motivó el mencionado tratamiento. Puede haber otro tipo de hechos que no tengan que ver con transacciones, circunstancias o acontecimientos respecto al ejercicio cerrado, aunque estos pueden pasar a ser por su naturaleza materiales y que potencialmente pueden tener efecto hacia el futuro en el equity, en los resultados, en el flujo efectivo, y que tienen que ser revelados en nota a los estados financieros, o alguna inexistencia de las circunstancias contempladas en los apartados anteriores. Este tipo de eventos, cualquiera de ellos, sobre todo los dos primeros, es un área crítica en el proceso de cierre contable. Nuestro desafío, yo entiendo, como contadores y a veces auditores, es determinar cuál de estos sucesos deben reflejarse mediante ajustes en los estados financieros, y cuáles, sin requerir modificaciones, demandan, como dice ahí, una adecuada revelación. Eh, por lo tanto, debemos analizar, ya estemos trabajando dentro de una entidad corporativa, seamos asesores contables o auditores,
un análisis riguroso de la naturaleza del evento, el impacto contable y financiero. Hay varios, bueno, esto yo sé que a Samuel mucho no le va a gustar porque él entiende que es bastante resistente a todo el tema normativo, después un poco lo puede comentar, y sobre todo normas de auditoría, que es una actividad altamente regulada. Pero con este evento me tocó revisar nuevamente todas las normas que eran un poco transversales al tema de hechos posteriores, y me di cuenta con esto que hay gran cantidad de normas, tanto financieras, de internacional como de auditoría, que tratan el tema de eventos, de eventos o hechos posteriores, algunas muy específicas y otras en forma transversal. Y ahí tenemos un poco las normas, la NIC 10, que es la que específicamente habla de hechos ocurridos después del periodo que se informa, la NIF de para pymes, la edición 2025 que se acaba de publicar y homologar, también se refiere en una sección que ahora le voy a comentar sobre hechos posteriores, aunque no modifica mucho lo que habla la NIC 10. En cuanto al marco de las normas de auditoría, tenemos la 560 que habla de hechos posteriores al cierre, sobre la conducta del auditor sobre este tipo de eventos. La 580 tangencialmente habla sobre el tema porque se refiere a las manifestaciones escritas de las gerencias al auditor. La NIA 77 también se refiere a la formación de la opinión, es decir, hasta dónde impactan los hechos posteriores en la opinión del auditor. Y después tenemos tres normas relacionadas con aseguramiento o auditoría o encargo de aseguramiento, que son la ISAE 3000, que es la que se encarga de encargo de aseguramiento distintos a la auditoría o información financiera histórica, que hasta hoy destacaba los encargos de aseguramiento relacionados con la sostenibilidad, hasta apareció la ISO 5000. La ISAE 3410, que si bien desaparece el año que viene, también habla de hechos posteriores, y la ISA 5000, que específicamente es la nueva norma de estándar de aseguramiento de sostenibilidad y que habla de los estándares internacionales de aseguramiento en sostenibilidad, y que se encarga también habla en un párrafo de los hechos posteriores. Aquí tenemos un poco el resumen de las fechas claves. Esto, para hablar de hechos posteriores, las normas se refieren a algunas de estas fechas, ponen otras fechas intermedias, y también la definición de estas fechas depende mucho de las jurisdicciones o las regulaciones de cada país, de cómo está el proceso de aprobación de estados contables. Con la primera fecha, que es la fecha de los estados financieros, ahí no tenemos duda, es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. La segunda es la fecha de aprobación de los estados financieros. Acá depende bastante de cada país. Esto, en general, es la primera fecha en que las personas con autoridad reconocida, podemos decir que es el directorio o el gobierno corporativo, determina o anuncia que se han preparado todos los estados financieros que componen el SET o el cuerpo de estados financieros con notas y anexos, y lo eleva para su aprobación a la junta de accionistas junto con la memoria del directorio. Esto varía mucho en las distintas jurisdicciones porque puede haber variación con respecto a estas fechas, pero generalmente es el directorio el que eleva estos estados financieros, y la fecha del informe de auditoría casi siempre coincide con la fecha de la memoria del directorio y la fecha de los estados financieros. Es la fecha inserta por el auditor en el informe o en su dictamen, de conformidad con lo que establece la NIA 700. Y por último está la fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en que los mismos, ya auditados y con el informe de auditoría, se ponen a disposición de terceros. Esto también depende mucho del entorno regulatorio de cada entidad, ya que en algunas jurisdicciones es la fecha en la cual se elevan a los estados financieros a la entidad regulatoria. En Argentina, para no estar, si van a ver este podcast de algunos colegas argentinos, la fecha de aprobación y la fecha del informe de auditoría es la fecha que el directorio eleva su memoria y sus estados financieros, y en forma intermedia, que no se muestra acá, previo a la publicación, está la fecha de aprobación por parte de la Junta de Accionistas. Y después de ahí hay un tiempo, generalmente es de 30 días,
para que se presente a la autoridad regulatoria, que es la Inspección General de Personas Jurídicas. Esto como introducción a las fechas para hablar de qué hablan las normas cuando se refieren a estos tipos de fechas. Creo que en los distintos países se respetan también estos plazos. En la NIF, hablando de algunos marcos normativos que hablábamos antes, podemos decir que aparece NIC 10, así define la NIC 10 dentro de normas internacionales lo que son hechos posteriores, son todos aquellos eventos producidos entre el final del periodo que se informa o la fecha de balance genéricamente y la fecha de aprobación de los estados financieros por parte del directorio. Acá esta norma distingue dos hechos, todos los contables conocemos estos dos hechos, hechos posteriores a la fecha del periodo en que se informa y que implican ajuste. Acá, si estamos en el periodo de elaboración de los estados financieros, en Argentina esto es 4 meses después del cierre, si estamos cerrando en diciembre sería 30 de abril, aparecen hechos que proporcionan evidencia, condiciones que ya existían al cierre del periodo que se informa, y acá evidentemente tenemos que ajustar los importes reconocidos y también podemos exponer en caso de que sea un tema material. La norma da infinidad de ejemplos con respecto a esto, ahora después lo podemos comentar con los colegas. Una resolución de un litigio judicial posterior al balance de una obligación ya estaba presente a la fecha del balance, la quiebra de un cliente con posterioridad a la fecha de balance que confirma ya un poco la pérdida o el deterioro de su crédito que ya estaba contabilizado. Pueden ser una venta de inventarios que refleje un valor neto de realización muy distinto a la fecha de balance. Y como ya hablamos en otro podcast, también pueden ser, por ejemplo, fraudes o errores que se detecten en esta fecha que pueden hacer evidenciar que los estados financieros eran incorrectos. Lo otro son los hechos posteriores a la fecha del periodo que se informa, pero que no implican ajuste, o sea, son condiciones que han aparecido después de la fecha del cierre de balance o del periodo que se informa, en el cual el ente no debe ajustar los importes reconocidos. Acá sí es importante, si el evento es muy material, es ponerlo en nota, revelar la naturaleza y la estimación del efecto financiero. La norma da muchos ejemplos de esto, habla de combinación de negocios posteriores, eh, alguna destrucción por incendio, que fue justamente el evento que nos ocurrió aquí en la zona de la Mesopotamia argentina, eh, un plan de reestructuración importante en alguna línea de negocios, variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera. En Argentina estuvimos muy acostumbrados a esto con variaciones de tipo de cambio con devaluaciones muy importantes allá por febrero o marzo, de algunos cierres anuales que nos implicaron analizar el tema con profundidad y ver cómo lo exponíamos con unas devaluaciones muy significantes que impactaban en las deudas en moneda extranjera. Algún inicio de litigio importante como consecuencia de eventos que sean posteriores a la fecha de balance. Los temas impositivos no son menores acá porque pueden cambiar las leyes o reglamentos, tasas impositivas posteriores. Compra de activos significativos o compra de compañías que también haya que exponer. Y también, por ejemplo, si el directorio decide con posterioridad algún tema de dividendos, que después lo voy a comentar hacia el final, o alguna clasificación de activos mantenidos para la venta según lo que establece la NIF 5. La reciente norma NIF para PYME también habla del tema, no cambia mucho lo que dice la NIC 10 en su párrafo 32.3, lo define como que incluyen todos los eventos hasta la fecha en que se autoriza la emisión de estado financiero y aclara algo más, incluye aquellos eventos que luego del anuncio público de la ganancia o pérdidas de la información. Como ven, los puntos A y B no cambian mucho lo que dice la NIC 10, eventos de ajuste ocurridos después del cierre del periodo que se informa, que son los que necesitan ajustarse, y eventos no ajustados al periodo que se informa, no ocurrido después del periodo que se informa, que no se necesitan ajustar porque son nuevas condiciones que aparecieron que no estaban en el cierre de balance. Si nos apartamos un poco de las normas financieras, nos vamos a las normas de auditoría, la NIA 560, son bastante más explícitas en cuanto a la responsabilidad y abren un poco más el juego en cuanto a la responsabilidad del auditor y dan 3 caminos
acá esta norma se refiere específicamente a las obligaciones que tiene el auditor de identificar los hechos posteriores, de juntar evidencia, de recolectar información que puedan basar en las conclusiones de su informe, con hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Acá el auditor tiene la obligación de aplicar procedimientos en este periodo para identificar los hechos hasta el momento del informe de auditoría. Esto se trata de discutir con la dirección o el gobierno corporativo del ente, ver cuál es la política del ente para identificar los hechos posteriores al cierre. Y bueno, en definitiva aplicará todos los procedimientos necesarios para identificar este tipo de hechos. Esto incluye revisión de actas posteriores, revisión de contratos, hasta la fecha del informe de auditoría. Después tenemos hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con posterioridad a la fecha de la publicación. En mi vida profesional no tuve muchos eventos de este tipo, ni del B y del C que vamos a ver, ustedes después me pueden comentar, pero pueden ocurrir, la norma lo considera. En este bloque de fechas que hablábamos antes puede haber algunos hechos que lleguen a conocimiento del auditor durante este periodo. Aquí no tiene obligación el auditor, según lo que dice la NIA 560, de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Ahora, puede llegar a conocimiento del auditor, luego de la fecha de informe, algún hecho que, si él los conocía en forma anterior, pudiera haberle ocasionado alguna rectificación de su informe. Bueno, acá va a tener que discutir, dice la norma, con el gobierno corporativo y de qué manera indagará el modo en cual la dirección va a tratar estos temas en los estados financieros. Si se van a modificar, deberá aplicar los procedimientos auditoritarios en tales circunstancias relativos a la modificación, y también deberá ampliar los procedimientos de auditoría que ya había aplicado en la auditoría normal hasta el momento que elaboró el informe. Si el informe se modifica, va a realizar un nuevo informe modificado sobre los estados financieros, y la fecha del nuevo informe evidentemente no puede ser anterior a la fecha de aprobación de los estados financieros modificados. La norma da una tercera alternativa acá de cualquier hecho que llegue a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación. Tampoco he pasado a nivel de vida profesional por este evento, pero acá si el gobierno corporativo decide rectificar el informe, el auditor deberá hacer los procedimientos necesarios como en el punto B, y también deberá incluir en el informe de auditoría nuevo o el rectificado un párrafo de cuestiones clave de auditoría, un párrafo de énfasis, con una nota explicativa a los estados financieros, que deberá describir detalladamente esta situación, por qué los estados financieros se han modificado, por qué han sido modificados en relación con el informe de auditoría anterior. La nueva norma, bueno, las dos normas de sostenibilidad, tanto la ISAE 3000 como la 3410, la ISAE 3000 en su párrafo 61 se refiere al tema de hechos posteriores y habla de que el profesional ejerciente considerará el efecto de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de aseguramiento y responderá de manera adecuada a los hechos que lleguen a su conocimiento. No se refiere a mucho más la norma. Y específicamente en la última parte de este párrafo habla que el profesional no tiene responsabilidad de aplicar ningún procedimiento con respecto a la información sobre la materia objeto de análisis después de la fecha del informe de aseguramiento. Esto un poco lo dicen en forma textual la 3000 y la 3410. La nueva norma 5000, que es el aseguramiento en sostenibilidad que se acaba de homologar y que va a estar vigente a partir del año próximo, se refiere a dos párrafos, el 163 y el 164, en cuanto el profesional deberá realizar procedimientos para identificar eventos ocurridos hasta la fecha del informe de aseguramiento que pueden tener efecto en la información de sostenibilidad y, por supuesto, en su informe. Acá deberá evaluar la suficiencia de la información obtenida, y también, como punto C, el párrafo 164 menciona
que debe responder adecuadamente. Si aparecen hechos relacionados con la sostenibilidad, después de la fecha del informe, que de haberlos conocido, lo podrían haber llevado a modificar el mismo. Para ir terminando, dos temas que menciona la NIC 10, que son el de dividendos aprobados después de la fecha del balance y la hipótesis de empresa en funcionamiento. La NIC 10 respecto a los dividendos aprobados luego de la fecha de balance aclara que si en el momento desde fecha de cierre hasta el momento de el informe de la auditoría y aprobación de los estados financieros decide distribuir dividendos, estos no se deben reconocer como un pasivo final del ejercicio, en realidad basado esto en la NIC 35, porque no hay ninguna obligación presente en ese momento. Y bueno, es un poco lo que aclara la NIC 10. Sí se puede esto revelar en nota siguiendo los lineamientos de la NIC 1. Y el tema de hipótesis de empresa en marcha o empresa en funcionamiento también está presente en varias normas estándares referido a eh, hechos posteriores. La NIC 10 exige también que los entes eh, no elaboren sus estados contables mencionando que estaba el principio de empresa en marcha si hay hechos posteriores que indican que en una empresa que pueden afectar el principio de empresa en funcionamiento. Tenemos miles de ejemplos de esto, si la empresa tiene pérdidas recurrentes, si tiene la intención de liquidar la sociedad, si hay deterioro recurrente de resultado de explotación que pueden afectar la situación financiera. Y acá, bueno, siguiendo la NIC 1, siempre estamos exponiendo dentro de una nota a los estados financieros, si no se dan estas condiciones, que los estados financieros se han elaborado sobre la hipótesis de empresa en marcha y también que el gobierno corporativo es consciente que puede existir incertidumbres que pueden afectar el tema de empresa en funcionamiento. Resumiendo este tema, los hechos posteriores de cierre podemos decir que son quizás un punto que no se le da bastante importancia. Los auditores terminan las corridas y el gobierno corporativo y los departamentos contables, sus estados financieros, podemos decir que es el punto ciego más común en los cierres contables. Es un área crítica eh, en todo proceso de cierre de auditoría de estados financieros. Como dije al principio, nuestro desafío, ya sea como auditores o como asesores, es evaluar, analizar la naturaleza del impacto y analizarlo a la luz de las normas y genera importantes responsabilidades del gobierno corporativo y también por parte de los auditores. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles, un resumen muy normativo, pero espero que ahora los colegas puedan hacer algunos aportes, sugerencias, críticas y tengan aportar sus experiencias respecto a esto. Muchísimas gracias, Andrés. Magnífica la presentación, muy clara. Muy agradecido por esta contribución. Lo que me toca a mí compartir es de que en el mundo real que he vivido con la poca experiencia que tengo, la mayor parte de los ajustes que he visto en auditoría se han dado fundamentalmente en tres áreas, ¿no? No siendo tan significativas como algunos escándalos que se han dado a nivel mundial, ¿no? Como el caso de Volkswagen en su momento por las emisiones, por la trampa que hicieron con el tema este de la emisión de gases, ¿no? No como el caso de Tesco en Gran Bretaña, en donde hubo pues unos ajustes enormes de millones de libras esterlinas, ¿no? Y bueno, acá en el Ecuador personalmente he visto ajustes relacionados con el tema de inventarios por el valor neto de realización, ajuste en la cartera, en las cuentas por cobrar, que no se hace la suficiente estimación para las cuentas incobrables y ciertas provisiones, ¿verdad?, que se dejan de hacer al cierre. Y he llegado, creo, a la conclusión de que la omisión que hacen los contadores con respecto a no reconocer esos eventos posteriores posiblemente venga por el desconocimiento normativo, ¿no?
a veces nuestros contadores, como están en el día a día, cierran su balance y no se preocupan de revisar posteriormente, ¿no? Las transacciones que se dan ya en el mes de enero, febrero. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Así es que yo no he visto en el Ecuador, no sé si Wimper, no sé si Mercy, que está aquí, Rosita Yaguana, que también nos acompaña, habrán visto casos así enormes de ajustes de auditoría que se hayan dado producto de estos eventos posteriores. Buenas noches con todos. Sí, yo he visto en algún cliente lo que usted mencionó, por ejemplo, una reserva para incobrables, sí, que realmente la tenían muy subestimada, pese a que en la etapa interina se les informó de que estaba subestimada. Al 31 de diciembre ya en el cierre no lo ajustaron, ¿no? Entonces, definitivamente eso también afectó obviamente la opinión, pues no. Pero los clientes, como usted dice, los contadores a veces no lo ajustan, bueno, y también por instrucciones que reciben de la administración, ¿no? Hay contadores y contadores, ¿no? Entonces, muchas veces también ellos reciben instrucciones de la administración y deciden no registrarlo, ¿no? Y Ajá, eso afecta definitivamente, puede afectar la opinión también, ¿no? Del informe de auditoría. perfecto. Gracias. Gracias, mi querida Mercy, muchísimas gracias, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? Activen su microfonito, Martita. Adelante, Sí, Martita. sí, muy buena la presentación, muy clara y muy completa de Andrés. Allí es muy importante tener siempre presente el concepto de materialidad y el concepto de negocio en marcha, ¿sí? Porque es que muchas veces uno se da cuenta, después de que termina, después de la fecha de reporte a diciembre 31, se da cuenta de eventos, por ejemplo, el quiebre, no sé cómo lo llaman ustedes, nosotros lo llamamos la quiebra o entrar en proceso pues, de reestructuración o de ley de insolvencia en Colombia. Y entonces los clientes del cliente nuestro no lo hacen a la fecha de reporte, sino que se esperan para hacerlo con posterioridad. Pero si es un cliente muy importante de la empresa, pues obviamente eso puede afectar la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el otro tema que también lo mencionó Andrés es el tema de los inventarios, el valor neto de realización, ¿sí? Por las fluctuaciones del dólar, por temas de tecnología, en fin, por muchas circunstancias, nuestro inventario puede perder valor. ¿Y cómo nos damos cuenta? De pronto no nos dimos cuenta al cierre, pero nos damos cuenta en el primer mes que todavía tenemos los libros abiertos, los libros contables. Entonces, pues evidentemente se cumple la condición que planteaba Andrés, que existía evidencia de que eso venía del periodo que estamos reportando, ¿cierto? Porque yo no puedo mostrar a diciembre 31 en mi estado de situación financiera un ítem de inventario por 100 pesos cuando sé que en enero lo estoy vendiendo con mucho esfuerzo en 75 pesos, ¿sí? Y yo pretender mostrarlo en un valor superior. Entonces, es muy importante hacer esa evaluación después del cierre los primeros meses del año. Según entendía Andrés, en Argentina tienen plazo hasta 4 meses, ¿no? Hasta el 30 de abril. Así En es, 4 meses. Sí, en Colombia la Asamblea de Accionistas debe reunirse en el deber ser, ¿no? No todo el mundo lo hace así. Debe reunirse a más tardar el 31 de marzo, ¿sí? De cada año para revisar el estado financiero. Hay algunas diferencias muy pequeñitas. Nosotros, por ejemplo, hacemos la fecha de reporte diciembre 31, que es el cierre del periodo. Luego tenemos, digamos, el tiempo de preparación, los libros están abiertos.
Cuando ya se cierran definitivamente por parte de la administración, salen los estados financieros, la auditoría también emite su opinión, ¿sí? Y se dice que se autoriza la emisión o la publicación de estos estados financieros, quiere decir que ya se cita a la Asamblea General de Accionistas. La asamblea es la Convoca que la debe asamblea. ser a más Sí, tardar sí, sí. el 31 de marzo, ¿cierto? Y la asamblea es la que aprueba o imprueba, ¿sí? Los estados financieros. Y entonces hay una nota de revelación muy importante que a veces no la colocamos, y es decir, los estados financieros fueron, bueno, fueron autorizados para su publicación en tal fecha y, y y aprobados por la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano máximo, ¿sí? El órgano societario de mayor altura, y aclarar que hay otra entidad que puede llegar a modificar esos estados financieros, que en nuestro caso, pues es el ente de control, sería la superintendencia. Me corrige Samuel si me he equivocado, por favor. Debe haber Gracias, algunas pequeñas diferencias con ustedes. muchas gracias, Sí, Martita. sí, aquí es la Inspección General de Justicia, ¿no? Existe igual el proceso, el directorio aprueba, eleva a la asamblea que se conforma dentro del mes siguiente, son 5 meses después del cierre de la asamblea aprueba y ahí están libres a terceros y se presenta al organismo regulador que es la Inspección General de Justicia. Complementando lo que dice Marta, este hecho disparador que le comentaba al inicio de la charla que ocurrió aquí, se trató de una compañía forestal de la Mesopotamia argentina, cuyo 60% del patrimonio estaba formado por activos forestales, que lamentablemente se incineraron por el terrible calor en épocas de verano. Y bueno, esto no era un hecho que las condiciones estaban, si bien estaba un riesgo y había un seguro que estaba tomado, pero no cubría todo el activo, y el 60% del activo, 65% del activo, estaba formado por estos bosques incinerados. Y esto es un poco lo que me obligó a meterme un poco más en las normas y a meterme un poco más en esta materia, que si bien la veíamos en las auditorías o en las asesorías, no la teníamos muy fresca, ¿no? Pero este es un hecho evidentemente posterior, antes de la fecha del informe de auditor y antes de la fecha de aprobación del directorio, de alguna forma tuvo que relevarse a nivel de los accionistas. Importante, significativo, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor, profesor Samuel, profesor Narváez? A ver, buenas noches. Ahora entiendo ustedes por qué son felices y a mí me ha tocado la vida un poquito distinta. Hay empresas que cierran estados financieros el 31 de diciembre. Hay otras empresas que cierran estados financieros el 30 de junio. Hay otras empresas que cierran estados financieros el 31 de octubre. Ojo, la NIF 18, Andrés, ¿sí? Usted que no quería que la mencionáramos hoy. Cierre de los estados financieros. Distinto cuando las empresas esto cierran por efectos fiscales. Son en las empresas multinacionales se hace esa diferencia, ¿sí? Y distinto cuando la sociedad está adscrita en Colombia, por ejemplo, aplica lo que dijo Marta, en Argentina aplica lo que dijo Andrés, pero si está adscrita en otro país, ojo, aplica lo que las fechas de reporte en otro país. Nosotros en Colombia, como somos un país pequeño, la mayoría de las empresas cierran estados financieros para efectos contables y fiscales el 31 de diciembre, pero estos días estoy muy interesado en una que cerró estados financieros a 31 de octubre, ¿sí?
porque son empresas extranjeras que la casa matriz reporta en esas fechas. Si ustedes miran, por ejemplo, Estados Unidos, que coincide lo fiscal con lo contable, también tienen distintas fechas de presentación de los reportes, ¿sí? Por eso es que el Estado, las normas que mencionó Andrés, ninguna dice 31 de diciembre, porque es que la fecha es en la cual la empresa cierra sus estados financieros. En ese sentido, a mí me parece importante diferenciar entre si los hechos de los cuales estamos hablando fueron conocidos dentro de los 2 o 3 meses después del cierre de los estados financieros o ocurrieron en ese periodo. Porque volviendo al tema del 31 de diciembre, lo que mencionó Marta de los inventarios o de las cuentas por cobrar que se cierran a 31 de diciembre, pero que, por ejemplo, en enero se vio que habían sido calculados mal, que faltaron unas facturas por expedir, ¿sí? Son hechos conocidos en ese periodo, digamos, enero-febrero, pero que afectan el balance a 31 de diciembre, ¿sí? Distinto a si son hechos que ocurrieron en enero o febrero que van a necesitar que sean mencionados en el reporte del auditor, pero que no corresponden al cierre de los estados financieros que estamos hablando, sino que van a ser del año presente, ¿sí? En ese sentido, Andrés empezó muy bien la presentación, pero a mí me dejó con ganas de qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasó con el incendio? Y yo me estaba preguntando aquí, ¿dónde ocurrió el incendio? Si ocurrió en instalaciones de la empresa, en propiedades de la empresa, mencionó que eran unos activos de la empresa, activos biológicos, unos bosques, o si ocurrió en los alrededores de la empresa, o si ocurrió distantes de la empresa que impiden la llegada de insumos o la salida de productos. ¿Sí? Sí ve que son situaciones distintas de un mismo incendio que, como lo pintó Andrés, es muy grande, ¿sí? Por la aclaración que hizo al final, sería un incendio en propiedades de la empresa, ¿sí? Exactamente. Sí, pero es importante hacer esa diferenciación porque si estaba asegurado, digamos, en un 60%, la pérdida va a ser solo 40%, no va a ser el 60%, y eso impacta de manera distinta los estados financieros, ¿sí? Siempre que estas situaciones, pues, son materialmente importantes, yo he aprendido por las buenas que el diálogo con el gobierno corporativo facilita todas estas cosas, así haya necesidad de cambiar fechas, ¿sí? Porque es que uno no puede cerrarse a que todas esas fechas son taxativas, ¿sí? Si tenemos un incendio de la magnitud que afecta tantísimo la operación de la empresa, es normal que la asamblea se tenga que posponer, es normal que el reporte se tenga que posponer, ¿sí? Pero lo que yo he visto es
que el diálogo del departamento de contabilidad, de los auditores, con la alta gerencia, pues facilita todas estas cosas, ¿sí? Teniendo claridad realmente cuáles son los problemas y son los que facilitan el entendimiento. Cuando la situación está un poquito complicada y hay peleas de la gerencia con los auditores, con contabilidad, pues todas estas cosas se complican, ¿sí? Si el contador dice, no, es que eso tiene que ser el 20 de enero y entonces el auditor dice, no, yo el 15 de marzo no paso, entonces eso genera son más problemas. Así es de que el diálogo entre todos estos estamentos, control interno, auditoría, contabilidad y los distintos estamentos de la administración, pues ayuda a que todas estas cosas fluyan de manera mucho más sencilla y se puedan resolver los problemas. Andrés, ¿apagaron el incendio o todavía sigue encendido? Eh, no, quería aclarar algo, un poco lo que dijo la colega antes y para aclarar un poco también, poner un poco más en limpio, a ver si entendí lo que dijo Samuel al principio. Al hablar de hechos posteriores, no nos estamos refiriendo a errores u omisiones que tengan los contables por no haber hecho bien una previsión, por no haber contabilizado bien una previsión de incobrables, por no haber contabilizado bien una factura, que eso lo detectamos durante los meses posteriores, ajustamos las cuentas, pero no estamos hablando como una arista específicamente de la magnitud de hechos posteriores. Son errores u omisiones que puede tener una administración, pero no por un evento posterior, por nuevas condiciones que confirman eventos condiciones que ya conocemos al cierre. Esos son directamente no haber contabilizado la previsión de incobrables de algo que ya se había indicado al área contable en el momento de la auditoría intermedia, no es un hecho posterior. Acá estamos hablando específicamente un poco de hechos posteriores de esa magnitud. Y yendo a la consulta de No, Samuel, no, Andrés, eh, Andrés, perdone que lo interrumpa. Eh, Contabilidad puede decir que contabilizó bien las provisiones, pero ¿Mm? si miramos el tema de pérdidas de crédito esperadas, ¿sí? ¿Mm? Los auditores pueden tener una valoración diferente, ¿sí? Y ese diálogo con contabilidad puede hacer que se cambie esa valoración, aunque contabilidad diga que lo hizo bien, pero solo los auditores le pueden mostrar que la cosa, usted hizo una provisión, pero el estándar le pidió pérdidas de crédito eh, Esperada. eh, esperadas y entonces la cosa cambia, ¿sí? Escúcheme, Andrés. Estoy de acuerdo, Samuel, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí, en mi punto de vista, puedo estar equivocado, no se trata de un hecho posterior. No son nuevas condiciones, son errores u omisiones de la administración por no haber hecho bien una cuantificación de una provisión. No hay nuevas condiciones, las condiciones ya estaban. Entonces, eh, ahí hay un error contable por parte de la administración de no haber cuantificado bien una provisión. Pero bueno, puedo estar equivocado a nivel técnico. Y yendo al tema del incendio, no afectó al principio de empresa en marcha. En definitiva, el seguro cubría una mínima proporción. Los seguros de incendio hoy son muy poco, hay pocas coberturas en esta zona, tampoco son reasegurables. Se expuso en nota con la cuantificación y esto, bueno, no afectó el principio de presa en marcha, pero sí se puso en nota como un hecho posterior de importancia, sin afectar las cifras, porque evidentemente fue un hecho antes de la salida de la aprobación de los estados financieros. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Wimper, ¿algún comentario que quisieras hacer, por favor? Bueno, excelente intervención, Andrés, déjame felicitarte. Em, pero creo que en un factor clave aquí, creo que todos lo han dicho, es tener la fecha de aprobación de los estados financieros. O sea, eso es el primer tema que creo que hay que conseguir.
Y luego de esa fecha, como seguimos auditando, pueden ser que posteriormente, en el interín, entre la fecha de aprobación y la fecha de emisión de nuestro informe, pudieran ocurrir eventos que esos calificarían como eventos posteriores, ¿no? A mí me tocó el caso de que acá había una compañía que era la dueña del Galápagos Explorer y le fue muy bien. Y de repente, esto fue en febrero del año siguiente, ¿no? Y nosotros estábamos terminando la auditoría en marzo, un mes después, y en ese interín, la embarcación, como dicen, encalló en el medio del océano. Y ellos perdieron, bueno, el capitán la llevó a un arrecife, estaba mareado y perdieron la embarcación, ¿ya? Su principal activo, su único ingreso. Y eso, bueno, eso nos llevó, inclusive, como no habíamos emitido todavía el informe, nos llevó a una extensión de opinión. A pesar de que las cifras estuvieron bien a diciembre y a la fecha de la aprobación, pero el evento ocurrió después de haber sido aprobados los estados financieros. Y nosotros tuvimos que calificar la opinión, porque perdieron su principal activo. Y tuvieron 2 años con el problema, que no tenían embarcación. Ujú. Entonces, creo que ese es un Wimper, ejemplo perdón, que ¿ahí se había emitido un nuevo informe de auditoría? ¿Se había emitido un informe de auditoría previo ya o no? no se había emitido, porque no No habíamos se había emitido. terminado. Habían aprobado los estados financieros, habían cerrado, pero nosotros todavía estábamos auditando. O sea, pasó 20 días más o 30 días más que nosotros en marzo emitimos el informe, pero tuvimos que abstenernos de opinar, Ujú. porque ya no Mira. tenían activos. Ujú. Algo que quería comentar aquí, que tenemos dos dignos representantes ex Deloitte. Deloitte publicaba, no lo he visto en los últimos tiempos, una especie de checklist que debería mirar el contador al momento de cerrar su estado financiero. No sé si el profesor Samuel nos puede ayudar, si es que todavía se publica ese checklist, que lo hacían en un formato Excel. Sí, No sí, lo he visto claro. últimamente. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial el manejo de Excel es distinto, Ajá. pero sí, 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 claro. lo publican todavía. Es una bonita herramienta, ¿ah? Yo creo que Sí, eso ayuda muchísimo, como una bonita herramienta con referencia a los temas, a los párrafos de cada tal norma, etcétera, ¿no? Muy buena, pero voy a buscarla a ver si para poder compartir aquí con los colegas. Antes de cerrar, a las personas que se han incorporado el día de hoy, las invitamos muy cordialmente. Si tuvieran algún tema que compartir con nosotros, ya ustedes ven el formato que tenemos acá, presentamos un temita y luego conversamos, ¿no? Así que sean bienvenidos todos, todas, a presentar alguna cosita para los contadores de la región. De nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias Andrés, gracias Wimper, Samuel, muchísimas gracias, Martita, y a las demás personas que hayan venido, a Francis, a Gabriela, a Mercy, a Rosy Yaguana y a Carlos, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí presente. Les anunciamos que el próximo podcast, su servidor va a hablar sobre el tema consideraciones éticas en el uso de la inteligencia artificial. Así que después de 2 semanitas están cordialmente invitados. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Gracias mil. Interesante. Gracias. Buenas Gracias, noches. Un abrazo. Buen descanso. Buenas Vaya noches, bien. un Chau, abrazo. chau. Hasta pronto. Bye bye. Muchas gracias. Gracias.